Hola amigos de Prueba Económica, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy voy a hablar de una de las apps o empresas más cool de los últimos años en España. Voy a hablar de FinTonic. Bien, ¿por qué quiero hablar de FinTonic? Y yo creo que es algo que alguno me va a decir, pero macho, ¿pero por qué vas a hablar de FinTonic? O sea, ¿qué se da pelea con FinTonic? ¿Tienes algo que ver con ellos? No tengo nada que ver con ellos. Pero hay un punto que yo creo que era importante, ¿no? Y es decir, no tengo nada que ver con FinTonic, pero macho, la brasa que me está dando alguno diciendo que se invierte en bancos, por favor, quiero invertir en bancos, ¿por qué no invierto en bancos? Y en bancos, y en bancos, y a todos les estoy diciendo, no hay que invertir en bancos caca. Pero también es cierto que en el momento en que te encuentras con bancos como puede ser el Santander, por los 2 euros, pues empiezas a darte una vuelta y decir, igual puede merecer la pena invertir en bancos, ¿no? Siempre he pensado que no es el momento de invertir en bancos, sobre todo por la competencia que les puede venir de las fintechs, que les van a quitar una parte del mercado bastante potente. Y sobre todo por un cambio de modelo, ¿no? En el que estamos hablando de un modelo empresarial en el que va a pasarse de muchas oficinas a un paso a online completamente, ¿no? Entonces, ante este cambio de modelo, pues los datos o los ratios de un banco en el año 2015 no va a tener nada que ver con los datos del año 2025, y ante la duda, pues mejor no invertir. Creo que hay otros valores más interesantes a la hora de invertir que invertir en bancos, y por eso creo que no merecía la pena, por no hablar de un tipo de interés que hoy por hoy está en negativo, que creo que va a costar en que suba, y mientras los tipos de interés estén en negativo, los bancos pues van a dar muy poco dinero y su modelo de negocio no va a ser tan cool. Entonces, por eso yo creo que no merecía la pena invertir en bancos. Eso no cabe a que haya un punto en el que cuando remontarán, y posiblemente sea una buena inversión para los siguientes 5, 6, 8 o 10 años. Entonces yo creo que tengan un poco en cuenta, y por eso yo creo que viene este análisis de esta empresa FinTonic, ¿no? ¿Por qué? Porque es uno de los puntos que les puede hacer mucho daño todas estas fintechs, ¿no? Entonces yo creo que por eso me interesaba analizarlo, ¿no? He hecho un análisis mirando varios datos que he podido hacer googleando, digamos, y viendo un poco la información que tenía, porque realmente no conocía mucho desde el punto de vista de quién estaba detrás de esta fintech. Y luego también, pues directamente, ¿qué es lo que he hecho? Bajarme los retos, sí, me he bajado los balances, sí, me he bajado las pérdidas y ganancias. ¿Por qué? Porque al final está interesante, ¿no? Está interesante ver cómo les va, qué tienen, cómo dejan de hacer, porque como muchas veces os he enseñado en algunos de los balances que hemos visto, pues nos dan una información pues que yo creo que es un extra, ¿no? Y yo creo que hay que analizarla, ¿no? Entonces, pues bueno, hay como dos partes, ¿no? Si os dais cuenta. 1, la parte googleando. 2, la parte resultados y temas financieros y temas de balances. Bueno, vamos a la primera parte. Bien, lo primero, deciros que me ha sorprendido la cantidad de gente que está en esta fintech, la cantidad de gente potente que ha entrado en este negocio, ¿no? Y cuando te encontrabas con exconsejeros delegados de BBVA, de Santander o ING aquí metidos, dices, hostias, macho, aquí hay tomate. Aquí estamos hablando de una fintech que si sale, tiene que salir por la cantidad de la calidad de los asesores y la calidad de los gerentes de esta empresa, ¿no? Entonces yo creo que ese es un punto importante, ¿no? Es decir, si alguien le tiene que hacer daño a un banco, puede ser esta empresa. Esto es lo que, digamos, veo, ¿no? Bien, ¿qué es lo que también miraba? ¿Cuál es el negocio de esta empresa, ¿no? Y simplemente es un agregador, ¿no? Es un agregador en el que diferentes usuarios van agregando sus depósitos, sus tarjetas, pueden mirar los gastos que les podemos facilitar de nuestra actividad bancaria, y su idea es recomendarnos nuevos productos, desde seguros a nuevas tarjetas de crédito, etcétera, y realmente el beneficio viene de esas comisiones, ¿no? Entonces, claro, comparar un comisionista con un banco pues no tendría mucho sentido, pero yo creo que el punto principal que puede hacer una empresa como FinTonic empieza con esto, pero vete a saber dentro de 5 o 10 años si se convierte o no en un banco. Entonces yo creo que eso tampoco lo tendría en cuenta. De lo que se dedica hoy no tiene que ser en absoluto nada lo que se dedique dentro de X tiempo, ¿no? Entonces yo creo que ese es el punto, digamos, importante a la hora de tener en cuenta, ¿no? ¿Qué más? ¿Se saca de información googleando? Pues que hace más o menos un año, en abril de 2019, pues levantó 19 millones de euros. Una buena pasta, sí, pero lo interesante no es los 19 millones de euros que levantó, sino la valoración de la empresa, ¿no? En ese momento la valoración de la empresa fue de 160 millones de euros. Entonces estamos hablando pues de cantidades pues bastante interesantes. O sea, ya no estamos hablando de una empresita de 10 millones o 5 o 3, no, 160 millones de euros. Estamos hablando de una empresa ya potente en la que
parece que tiene que haber algo detrás pues muy potente, ¿no? También, ¿qué datos hemos podido obtener? Pues datos que nos daban desde la propia FinTech, ¿no? Estamos hablando que FinTonic, en el momento de la captación, de levantar este dinero, tenía 700.000 usuarios activos, ¿no? La duda es, ¿qué coño es eso de un usuario activo? ¿Cuánto es lo que se obtiene por ingresos por este usuario activo? ¿Cuánto se valora? Etcétera, ¿no? Entonces yo creo que son una serie de cálculos pues que se puede hacer bastante sencillos, ¿no? Simplemente, pues si la empresa se valora en 160 millones de euros y tiene 700.000 usuarios activos, pues cada cliente o cada usuario activo se valora en 228 euros. Esto no sé si es mucho o es poco, habría que calcularlo luego respecto a la evaluación que puede hacerse por cada cliente que puede tener un banco, ¿no? También, ¿qué más datos podemos llegar a obtener? Pues desde el punto de vista de pérdidas y ganancias de esta empresa, cuánto ha sido la facturación que ha realizado por estos 700.000 clientes y cuántos son los ingresos que obtiene por este cliente y relacionarlo con lo que puede obtener un banco. ¿Bien? Esa sería más o menos la idea que más o menos tenía. Entonces, os adelanto ya, con el tema de pérdidas y ganancias del año 2018, por la facturación fue alrededor de 1.900.000 euros. Entonces, si hacemos este cálculo, pues nos sale que la facturación por cliente activo de esta app fueron de 2,70 euros anuales. Cuando vi estos 2,70 euros anuales dije, esto es una mierda. ¿Por qué pensé que era una mierda? ¿Por qué? Porque hay datos de apps de juegos directamente en los que la facturación por usuario activo es mucho más alto que estos 2,70 euros, ¿no? Entonces, si una web de juegos o una app de juegos saca bastante más que esos 2,70 euros, estos ingresos por cliente huele a que está mal, ¿no? Que hay algo que desde el punto de vista de la dirección están haciendo mal o que no consiguen rentabilizar estos usos activos. Pero bueno, yo creo que eso es otro problema. Eso es algo que te fijo que estarán mirando desde FinTonic cómo poder solucionarlo, pero bueno, yo creo que irá por ahí, ¿no? Bien, también ¿qué es lo que pasa? Es una empresa que en sus datos está hablando que sobre todo su expansión es latinoamericana y que sobre todo están pensando en ser una fintech relacionada a un lenguaje hispano, ¿no? Entonces, ¿qué esto qué nos implica? Pues que el cálculo para medirlo tendríamos que pensarlo en un banco pues no nacional, sino un banco pues más o menos internacional, es decir, Cuchabank, Sabadell con dudas, pues no nos valdría, digamos, sino tendríamos que considerar más un BBVA, un Santander con una presencia potente en Latinoamérica, ¿no? De todos los bancos, pues al final, de estos dos bancos, Santander y BBVA, pues al final he elegido BBVA porque es un banco que es el que también le estoy dando una vuelta, porque tampoco me parece tan mal, y sobre todo porque dentro de ex consejeros delegados estaría un ex consejero delegado del BBVA, sí, hace muchos años, es cierto, pero que por relacionarlo, ¿no? Yo creo que si alguien del BBVA ha visto ahí dinero, vamos a verlo, ¿no? Vamos a verlo, a relacionarlo, ¿no? Bien, los datos del BBVA pues son públicos. Podría haber cogido los datos del 2019, incluso del 2020, porque ya tenemos algún trimestre para tener datos, pero al final he cogido el 2018. ¿Por qué? Porque los balances y pérdidas y ganancias de FinTonic los he cogido del 2018, porque hay un lag desde que se presentan, etcétera, ¿no? Entonces, para homogenizar estos datos, ¿no? Bien, pues BBVA a finales del 2018 contaba con 75 millones de clientes, bueno, casi 74,8 millones de clientes, y en un banco no tienen esta pérdida ganancia tal cual, ¿no? Sino que estaríamos hablando el margen bruto, ¿no? Hay que considerar que los bancos, sobre todo su modelo no es de lo que facturan, sino el margen bruto que tienen, ¿no? Y estaríamos hablando que el margen bruto que tendría el BBVA en el año 2018, hablaríamos de 8.412 millones de euros. El margen bruto de un banco es la diferencia que van a tener entre lo que compran el dinero, lo que venden el dinero, las comisiones que reciben, etcétera, y todavía no han quitado pues amortizaciones, gastos de personal, minusvalías, etcétera, ¿no? Pero lo más cercano a lo que puede ser facturación, ¿no? Es decir, que si hacemos los cálculos de los 8.400 millones de euros entre los 74,8 millones de clientes que tiene el BBVA, nos hablaría de 112 euros por cliente, ¿no? Fijaros, 112 contra 2,70, ¿no? Estamos hablando de una diferencia de ingresos por cliente pues muy potente, ¿no? Entonces, bueno, es un punto para tenerlo en cuenta. Bien, también, si os dais cuenta, podemos tener el cálculo de la capitalización que está capitalizando el BBVA. Estaríamos hablando que la capitalización, estaríamos hablando de unos 20,4
2 miles de millones de euros, que si lo dividimos entre 74,8 millones de clientes, hablaríamos de 273 euros por cliente, ¿no? Antes estábamos hablando de que Fintonic, la valoración por cliente era de 200 y pico euros, 228 euros, contra los 233 euros por cliente del BVA. Bien, podemos estar hablando de unas cantidades más o menos parecidas desde el punto de vista de valoración de cliente. Lo que no tiene nada que ver es la facturación pues, que se recibe pues, por cada cliente, que si os dais cuenta no tiene nada que ver, ¿no? Realmente alguien puede decir, es que no estás comparando ambas cosas, pero es que no tiene nada que ver un banco contra un comisionista. Bien, es cierto, pero que hoy por hoy Fintonic sea un comisionista no significa que dentro de X años pues sea un banco o que dé mismos servicios que pueda dar un banco. Entonces yo creo que el cálculo hay que asemejarlo, ¿no? Yo creo que ese es el punto. Que hoy no sea competencia no significa que dentro de 10 años pues sea la competencia pues más dura que eso, ¿no? Y bueno, eso es yo creo que el cálculo que os diría. Nada más, os dejo con el análisis de las cuentas anuales de Fintonic del año 2018. Espero que os guste. Es un análisis somero, ¿vale? Que tampoco es un análisis que se llega a hacer un desglose brutal, pero bueno, yo creo que nos puede dar una serie de datos pues importantes a la hora de valorar esta empresa, si va a ser una competencia, puede ser una competencia para algún banco internacional o no, o si todo el tema de las fintech pues hay más ruido que realmente problemas, ¿no? Nada más, espero que os guste. Ahí va. Bueno, lo primero, pues bueno, como os digo, alguna vez os digo, ¿no? que utilizo Asesor para mirar todo el tema de las cuentas anuales. No me pagan ninguna comisión, ni mucho menos, y sobre todo lo que tengo es por la empresa contratado una suscripción de una serie de cuentas anuales. Entonces, pues bueno, pues si las uso perfecto y si no las uso pues las pierdo, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que es algo interesante y es intentar explicarlo, ¿no? Por qué se hace y que, bueno, que todo esto es un servicio, pues que al final, pues que haya gente que le cuesta dinero y demás, ¿no? Bueno, lo primero, buscando en Asesor, si os dais cuenta, y buscaba con Fintonic, bien, pues me sale que tienen 5 empresas relacionadas con el nombre Fintonic, ¿vale? Entonces, lo primero que me he dado cuenta, tampoco he querido darle más vueltas, ¿no? Pero si os dais cuenta, estamos hablando por un lado de servicios financieros, correduría de seguros, ya te están un poquito diciendo hacia dónde pueden ir, mercado de préstamos, fijaros, cuentas y tarjetas, Fintonic Ahorro, etcétera. Es decir, que esto huele a que de un modelo primario han ido desgajando en diferentes empresas para cada una de las empresas dedicarse a un negocio diferente. Bien, estas empresas yo creo que han sido creadas hace poco, tendría que mirarlo, tendría que pagar y tampoco, digamos, es plan por ello, pero sale de la base de Fintonic Servicios Financieros, que es la que me he bajado para analizarlo, ¿no? Pero yo creo que posiblemente en 1 o 2 años pues habría que analizar, el que quiera analizarlo correctamente pues tendría que bajarse pues todas las cuentas de pérdidas y ganancias, balance de situación, etcétera, para hacerse una idea de por dónde van, ¿no? Pero bueno, con el nombre de empresas lo que quieren hacer está bastante claro, hacia dónde van a intentar ir, ¿no? Bueno, yo creo que queda bastante claro. Bien. Bueno, como siempre, pues me bajé el balance de Fintonic, bien, y bueno, como siempre os digo, y bueno, estos son costumbres mías y aquí cada uno pues tiene las suyas, ¿no? Siempre me gusta empezar viendo varias variables y sobre todo empiezo con la cuenta de pérdidas y ganancias. Me gusta verla lo primero para hacerme una idea y después de hacerme ver la cuenta de pérdidas y ganancias, pues empiezo a sacar o a analizar otro tipo de cosas que en el balance me va a dar esa mayor información, ¿no? Entonces, pues la cuenta de pérdidas y ganancias siempre está después de todos los balances, del balance en sí, y pues lo tenemos patrimonio neto, no, modelo normal, aquí lo tenemos. Bien, hay una de las cosas que es interesante de Asesor, es que en determinados momentos te va a dar la posibilidad de bajarte un compendio de los diferentes balances que ha tenido en los últimos 5 años, ¿no? Entonces yo creo que es algo que mola, ¿no? Entonces yo creo que pues es una de las cosas que yo recomendaría, ¿no? Si está disponible, pues que lo cojáis, ¿no? Bien. Lo primero, pérdidas y ganancias, que lo veis, cómo ha ido variando, ¿no? 2014, el importe cifra de negocios,
¿vale? 57.000 euros, 342.000, 914.000, 869.000, 1,8 millones de euros, ¿no? Entonces, lo primero que me sorprendía es que, si os dais cuenta, una empresa con crecimiento, que de repente te encuentres que del año 2016 al 2017 baja la facturación, es algo complicado, mosqueante, ¿no? Cuando estamos hablando de una fintech que lo que tiene que hacer es tener crecimientos muy potentes, que se encuentre que incluso pierde facturación, pues no acaba de molar, digamos, demasiado, ¿no? ¿Qué vemos? Pues que importe de la cifra de negocios, pues como 1,8 millones de euros, que bueno, el 2008, pues doblando cantidades, pues puede estar más o menos correcto, ¿no? El 2017 da una cosa extraña, ¿no? También, ¿qué es lo que, por ejemplo, vemos? El apartado, en el punto 3, trabajos realizados por la empresa para su activo, ¿no? ¿En qué estamos hablando de esto? Pues son sobre todo programaciones que está activando, digamos, para, en cierta manera, ir, digamos, desgrabándose. Es decir, una empresa puede en un momento determinado decidir comprar un software, ¿vale? O puede directamente, pues, hacerlo internamente, ¿no? Entonces, si decide realizarlo internamente, pues hace una especie de facturación que estaría haciendo para ella misma, ¿no? Bien, espero haberme explicado, ¿no? Bien, correcto. Gastos de personal, pues lo normal, cuando una empresa está en crecimiento, que va subiendo de manera más o menos potente. Me extraña un poquito el tema de que con el 2016-2017 que tengas una facturación que incluso pierdas, pues que realmente dobles el gasto de personal, y realmente nos encontremos incluso en el 2018 como ese gasto de personal pues se ha ido un poquito reduciendo, ¿no? No ha sido un crecimiento tan, digamos, tan bestia, ¿no? También, ¿qué sorprende? Pues la parte de otros gastos de explotación, ¿no? Estamos hablando de que la parte de otros gastos de explotación pues que se ha ido hasta 7,5 millones de euros, que yo creo que es una parte, digamos, potente, ¿no? ¿En qué puede meter otros gastos de explotación? Pues desarrollos, consultorías, etcétera, que ha podido tener, que es una variable pues que desgraciadamente no tenemos más información para ver dónde, digamos, se está gastando, ¿no? Pero fijaros, estamos hablando de una empresa que así con esta variable pues estamos hablando ya de casi 11 millones de gastos, cuando está ingresando de pasta real sin movidas raras de 1,8 millones de euros, ¿no? Entonces estamos hablando de una empresa pues con unas pérdidas que nos va a dar pues potentes, ¿no? Pues fijaros, 7,9 millones de euros, casi 8 millones de euros de pérdidas, y teniendo en cuenta los trabajos realizados por la empresa Paso Activo, que muchas veces pues habría que tomarlos con pinzas, ¿no? Y habría que tenerlo, ¿no? Ingresos financieros, 200.000 euros, eso significa que tiene cash que ha obtenido alguna rentabilidad, y gastos financieros pues muy poquitos, porque esto huele a que tiene pues muy pocos créditos, ¿no? Diferencias de cambios pues muy poco, pues casi muy pequeño, ¿no? Entonces con esto pues ya nos empezamos a dar un poco una idea de FinTonic como digamos lo está haciendo, ¿no? Luego empezamos a los datos, y una serie de los datos que me gusta ver, ¿no? El tema de empleados fijos, ¿no? Y empleados, cómo va variando, ¿no? Fijaros, 13, 23, 33, 49, 71, ¿no? Entonces, lo primero que habría que intentar analizar es la diferencia que ha habido entre el año 2016 con 33 empleados al año 2017 con 49 empleados. ¿Por qué he cogido este? Porque si os cuenta, cuando antes habíamos mirado la facturación, en ese año 2016-2017 la facturación no había subido, y incluso lo teníamos que relacionar con el número de empleados, ¿no? Vamos a fijarnos en el 2016, 33 empleados, volvemos al tema de pérdidas y ganancias. Y nos encontramos un poquito más arriba, pues que tenía 1,5 millones de euros de gastos de personal, y se había doblado al año siguiente, en el año 2017, hasta 3 millones de euros, ¿no? Y en cambio, fijaros, el tema de personal pues no se había duplicado, ni mucho menos, ¿no? De 33 no se había ido a 66, sino se había ido a 49. Es más, si nos damos cuenta, estos 20 nuevos empleados que ha tenido, ¿vale? O 22 empleados, pues no ha significado que haya aumentado mucho la factura, el gasto por personal, ¿no? A ver, lo teníamos anteriormente.
A 3,4, ¿no? Si os dais cuenta, el número de personal ha aumentado de manera más o menos potente, en cambio el gasto de personal no se ha aumentado tan bestia, ¿no? ¿A qué huele esto? Pues que ante una situación de que la facturación no ha sido tan guapa en el año 2017, pues que Fintonic, pues en ese año 2017 hizo alguna reestructuración de algún tipo de despidos o algún proceso similar, reducción de sueldos, etcétera, ¿no? Con todo, podemos hacer un cálculo de cuánto estaríamos hablando de cuánto costaría por personal, calculadora 3,4 millones de euros, y lo dividimos entre los 71 empleados. 3,4 3,4 dividido entre 71 empleados, estaríamos hablando de 47.000 euros de coste medio por empleado. No estamos hablando de un coste exagerado para una empresa fintech, y mucho menos en una empresa relacionada con el sector, digamos, bancario. O sea, que desde el punto de vista de personal no es que tenga unos gastos de personales exagerados. Posiblemente nos encontraríamos que en el año 2017, con 49 empleados y 3 millones de euros, pues sí nos encontraríamos con un gasto por empleado un poco bestia, ¿no? Fijaros con esto lo que nos puede estar diciendo que problemas que ha podido llegar a tener, ¿no? Vamos ahora al tema del balance, que yo creo que es algo interesante para verlo, ¿no? Bien, entonces, primero, fijaros en el balance lo que cambia, ¿no? En el año 2017, bien, lo que tiene, y luego en el 2018 cómo ha cambiado. Fijaros, inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo de 3 millones se ha pasado a 46 millones, ¿vale? Es decir, que nos encontramos que de la empresa matriz, lo que antes comentaba, ¿no? Que se habían creado diferentes empresas, pues como esas empresas han sido capitalizadas desde esta matriz, ¿no? Con esto nos está indicando estas cantidades, ¿no? Como por ejemplo, tiene algo de inmovilizado, cómo ha podido un poco reestructurar, digamos, su pasivo, ¿no? Bien, ¿qué más datos nos podemos encontrar? El tema de clientes, ¿no? Cómo le deben 1,2 millones de euros, ¿no? ¿Qué es lo que me parece? 1,2 millones de euros cuando nos encontramos que ha facturado 1,5 millones de euros, creo que era la facturación que había tenido. A ver, 1,8 millones de euros, me indica que o bien ha tenido un crecimiento de ventas importantísimo, que puede ser, o tiene algún problema desde el punto de vista de cobro de clientes. ¿Por qué? Porque no es normal que te deban 1,2 millones de euros y factures 1,8 millones de euros, ¿no? Es decir, que normalmente te pueden pagar a 60, 90, pero que te estén pagando a casi 200 y pico días es algo extraño, ¿no? Es algo extraño y habría que digamos, verlo, ¿no? El apartado de otros deudores, pues tampoco le daría tantas importancias porque se ve que ha tenido bastantes movimientos en este apartado, ¿no? En otros deudores puede ser muchas veces deudas que se tenga con los propios socios o deudas con determinados prestamistas, digamos, a corto plazo. Bueno, puede más o menos estar, ¿no? Más cosas, efectivo, ¿no? Fijaros cómo pasa de tener 14 millones de euros a 3 millones de euros, sobre todo por las inversiones que, digamos, que ha podido hacer en las empresas del grupo, ¿no? ¿Qué más podemos ver? Capital escriturado, bien, cómo empezaron con 21.000 euros y pusieron una primera emisión de 3,5 millones de euros. Es decir, que cuando lanzaron Fintonic y crearon Fintonic, estamos hablando ya de que el que entró estuvo pagando una prima de emisión, pues digamos, potente, ¿no? En el año 2015, fijaros, aquí hubo una ampliación de capital. ¿Por qué? Porque ha habido otra prima de emisión, ¿no? Hubo una valoración de la empresa y hubo una ampliación de capital. En el año 2016 nos encontramos con otra ronda de financiación. ¿Por qué? Porque si no, no habría, digamos aparecido, ¿no? Aunque podemos encontrarnos, no, los fondos propios negativos que tiene no lo han aplicado en esta prima emisión. En el año 2017, fijaros lo que antes había aparecido, cómo habían tenido esa, digamos, ampliación de capital, y luego en el 2018 pues nos encontramos pues que no han tenido esa ampliación de capital. Bien. Más cosas,
¿Qué nos podemos encontrarnos? Fijaros, resultados de ejercicios anteriores, ¿no? Cómo, digamos, va acumulándolos, ¿no? Es decir, que no va aplicando esos resultados anuales que digamos, ha ido poniendo, ¿no? Cómo, pues más o menos va sumándolos, y cómo los resultados que tiene FinTonic acumulados en el año 2018, pues ha sido pues una bonita máquina de perder pues 20,7 millones de euros en todos estos, digamos, años, ¿no? Tener estas pérdidas significa que tienes aquí unas pérdidas contables que valen dinero, y que luego, si resulta que la empresa se va a la porra y no vale nada, pues posiblemente alguien la adquiera, porque son unas pérdidas considerables que digamos, te vale, ¿no? Entramos en el tema del pasivo corriente. Deudas a largo plazo. Bien, fijaros, 37 kilotones, ¿no? Esto es una cantidad, digamos, muy potente. Entonces, ¿a qué me huele? A que parte de la ampliación de capital que hicieron fue con deuda. Es decir, a veces se hace ampliaciones de capital en las que ese accionista pues entra con parte en deuda y parte en capital, ¿no? Entonces, que tenga unas deudas tan potentes a largo plazo puede estar relacionado aquí. Bien, habría que hacer un análisis pues más detenido para ver lo que puede tener y a qué se debe, digamos, esa variable. Pero bueno, primero pues sorprende, ¿no? También, fijaros, ¿no? El tema de acreedores comerciales de las cuentas a pagar, ¿no? 2,8 millones de euros. Es una pasada, ¿no? O sea, normalmente no tendrían que tener unas cantidades, digamos, tan potentes, ¿no? Desde el punto de vista de proveedores, fijaros, proveedores, y tiene 2,3 millones de euros en proveedores a corto plazo. Estamos hablando que deber 2,3 millones de euros a proveedores es que estás gastando una leña, y que posiblemente tengas proveedores, desde proveedores tecnológicos, consultoras, etcétera, que le debas pues una cantidad de dinero pues más o menos potente. Otros acreedores 450.000 euros, bueno, más o menos de eso, ¿no? Si os dais cuenta, la sensación que me está dando es que pues que gastan una leña, ¿no? Me está sorprendiendo en el apartado de todos los gastos de explotación la cantidad de pasta que se están gastando, y no sé, y que no es una empresa que esté ganando dinero. Fijaros, el tema de 5 años, lo que antes miramos de cuenta de resultados, es que no vale ningún año, y es que encima cada vez va perdiendo más pasta, ¿no? O sea, que esto pues no me acaba de molar, o sea, desde el punto de vista empresarial, ¿no? Aquí hay algo pues digamos extraño, ¿no? Que también hayan entrado empresas tan potentes, pues bueno, pues hay que darle una vuelta, ¿no? Aquí nos pueden dar una serie de indicadores económicos que también estaría bueno para digamos verlo, pero al final muchas veces todo esto pues a veces te puedes inventar miles y miles de ratios que te hace que te vayas a ocultar pues muchos datos, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de lo que me interesaba, ¿no? ¿FinTonic gana dinero? FinTonic es una bonita máquina de perder cash, ¿no? Si os dais cuenta, o sea, la cantidad de dinero que pierde pues es, digamos, más o menos potente. Es más, una de las cosas que me sorprende es que el apartado potente se lo está dejando desde el punto de vista de gastos, no en personal, sino se lo está dejando en otros gastos, ¿no? Entonces, yo creo que la parte de otros gastos, yo creo que esa es una de las cosas que menos me mola, ¿no? O sea, ¿por qué? Vale, yo entiendo que una fintech, sobre todo lo que está invirtiendo en tecnología, ¿no? Esa parte de inversión en tecnología, yo creo que es una parte importante, y igual resulta que esta fintech se va a tomar por culo, pero todos esos desarrollos valen, y puede ser que un banco le interese comprar esos desarrollos, pero que se esté dejando tanto dinero en asesores, que es lo que huele, me hace pensar que puede que no haya tanto valor añadido, ¿no? O sea, no me huele. ¿Esto puede ser competencia para un gran banco? Pues creo que hoy por hoy no. Puede ser el cambio de modelo, que yo creo que el cambio de modelo de crear, como he visto, esas 4 o 5 empresas diferentes, pues puede merecer la pena, pero hoy por hoy no lo acabo de ver. También es cierto que 30 millones de euros para un gran banco, pues es una puta mierda, y realmente puede que les llegue a merecer la pena llegar a comprar esa tecnología,
pero por lo que estoy viendo los bancos están apostando muy fuerte por sus propias tecnologías y demás, ¿no? Me sorprende, ¿no? O sea, me ha sorprendido mucho que no haya tanta inversión en desarrollos propios, ¿no? Cuando yo siempre he pensado que la diferencia que hay entre una fintech y un banco es que, sobre todo, la base o el core del negocio de la fintech son los ingenieros y los desarrollos. En cambio del banco es sobre todo la comercialización, ¿no? Y lo que veo, pues no me acabo de convencer demasiado, ¿no? Entonces, como todas las fintech sean como Fintonic, pues creo que los bancos pueden estar por este lado pues más o menos tranquilo, ¿no? Le daré una vuelta al tema de inversión en bancos, porque si esta es la competencia que le viene a los bancos, creo que no lo tienen tan complicado los bancos. Me gustaría ver otras fintechs más potentes, sobre todo relacionadas con tarjetas de crédito o otras empresas, que yo creo que ahí podría ser, digamos, interesante. Pero bueno, nada más. Espero que os haya gustado este vídeo. Espero que no sea demasiado coñazo, demasiado largo. Si os dais cuenta, con el tema de pérdidas y ganancias se ven muchos datos que nos puede decir qué se está haciendo por detrás y que puede haber cosas raras y ver, ¿no? Yo creo que el análisis de estas empresas, pues realmente me ha sorprendido, porque estaba mirando alguna vez por ahí si alguno había analizado las cuentas y resultados de Fintonic, y me sorprende que nadie lo había hecho, ¿no? Pero bueno, sin más, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, como no, suscribiros, comentar, ¿por qué no comentar? Y recordaros que queda un día menos. Sí, un día menos, ¿para qué? Un día menos para la República. Sí, para mí es la República, para ti, lo que sea, me parece genial. Y nada más, un saludo, salud y República.